¿Puede el frío extremo ser la única llave para descubrir el calor más intenso? Imagina estar parada en la nada absoluta, viendo cómo la única luz roja de un vehículo se aleja en la tormenta, llevándose tu última esperanza y dejándote con 3 vidas pequeñas aferradas a tus piernas temblorosas. Valeria pensó que ese era su final, el último capítulo de una tragedia escrita con lágrimas y deudas. No sabía que, a pocos metros, oculta por la blancura mortal de la nieve, la esperaba una estructura que desafiaba toda lógica. Una casa que no estaba hecha para protegerse del frío, sino que estaba hecha de frío. Al cruzar ese umbral, Valeria no solo salvaría a su familia de la hipotermia. Estaba a punto de despertar a una bestia durmiente, un secreto arquitectónico que había esperado 50 años por el calor de un corazón desesperado para revelar su verdadero rostro. ¿Te atreverías a entrar donde incluso el aire se congela? El rugido del motor diésel fue lo último que se escuchó antes de que el silencio blanco y sepulcral de la montaña reclamara su territorio. No hubo despedidas, ni siquiera una mirada de compasión por el espejo retrovisor. El camión de carga, una bestia de metal oxidado y promesas rotas, escupió una nube de humo negro y aceleró, sus llantas traseras lanzando una lluvia de nieve sucia sobre la mujer y los 3 niños que quedaron parados al borde del camino forestal. «¡Espere! ¡Por favor!», gritó Valeria, su voz desgarrándose en la garganta seca por el aire helado. «Usted prometió llevarnos al refugio. Tengo niños». Pero el viento aullaba más fuerte que ella. Las luces traseras del camión se convirtieron en 2 ojos rojos y malignos que se desvanecieron rápidamente en la neblina de la tarde hasta que desaparecieron por completo. Valeria se quedó con la mano extendida, los dedos engarrotados dentro de unos guantes de lana raída que ya no calentaban nada. En su bolsillo, ahora vacío, sentía el peso fantasma de los aretes de oro de su abuela, el último objeto de valor que le quedaba y que había entregado a ese hombre cruel como pago por un viaje que nunca se completó. «Mamá, me duelen los pies». La voz pequeña y quebradiza de Lucía, su hija de 8 años, la sacó de su estupor. Valeria bajó la mirada. Lucía tenía los labios morados y temblaba violentamente. A su lado, Tiago, de 12 años, intentaba mantener una postura valiente, cargando una mochila que parecía pesar más que él mismo, pero sus ojos delataban un terror absoluto. Y en sus propios brazos, envuelto en una manta que olía a humedad y desesperación, estaba Pedrito de apenas 3 años, extrañamente silencioso, un silencio que aterraba a Valeria más que cualquier llanto. «Todo va a estar bien, mi amor», mintió Valeria, con el corazón martillándole contra las costillas. «Vamos a jugar a los exploradores, ¿recuerdan? Como en los cuentos que les leía a papá». La mención de papá fue como una puñalada en el estómago vacío. Antonio, su fuerte y bondadoso Antonio. Hacía 6 meses, él era un hombre robusto, un minero que llegaba a casa con la cara manchada de carbón y una sonrisa que iluminaba la pequeña casa alquilada. «Pronto compraremos nuestra propia tierra, Val», le decía. Pero la mina no perdonaba, y la avaricia de los dueños tampoco. Un derrumbe, un informe de seguridad falsificado, y de repente, Valeria era la viuda del sector 7. Sin pensión, porque los papeles se perdieron. Sin casa, porque las deudas de la empresa minera recayeron mágicamente sobre los trabajadores fallecidos. El recuerdo del desalojo era aún más frío que la nieve que ahora le golpeaba la cara. Recordaba al capataz sacando sus muebles a la calle bajo la lluvia, mientras los vecinos cerraban las cortinas, temerosos de represalias. Había huido de la vergüenza y la miseria, buscando llegar a la ciudad grande, donde una prima lejana prometía un sofá. Pero ahora, abandonada en medio de la sierra, a kilómetros de cualquier civilización, el destino parecía reírse de ella con una carcajada gélida. «Tenemos que movernos», dijo Tiago, su voz intentando imitar la autoridad que su padre solía tener. «Si nos quedamos aquí, nos vamos a dormir, mamá. Y papá dijo que en la nieve nunca hay que dormirse». El niño tenía razón. Valeria se ajustó a Pedrito en el pecho, sintiendo el leve latido de su hijo contra el suyo, y miró alrededor.
Solo había pinos gigantescos cubiertos de blanco y una senda apenas visible que se adentraba en el bosque. El camionero había señalado vagamente hacia allí antes de empujarlos fuera. «Una cabaña», había dicho con desdén, «o un viejo puesto de caza». No importaba. Necesitaban un techo, cualquier techo. Caminaron. Cada paso era una batalla contra la nieve que les llegaba hasta las rodillas. El viento cortaba la piel expuesta como cuchillas de afeitar invisibles. Valeria sentía que sus lágrimas se congelaban en sus pestañas, nublando su visión. «Mamá, tengo hambre», susurró Lucía, aferrándose al abrigo de su madre. «Ya casi llegamos, cielo. Ya casi...» Valeria no sabía a dónde iban, pero no podía permitirse el lujo de la verdad. Pasaron 30 minutos, o tal vez 3 horas. El tiempo en la montaña se distorsionaba con el dolor. La luz del día comenzaba a morir, tiñendo el cielo de un violeta amoratado que anunciaba una noche mortal. Fue entonces cuando Tiago se detuvo en seco. «Mamá, mira eso». Valeria levantó la vista, esperando ver una cabaña de madera podrida o quizás una cueva. Pero lo que sus ojos vieron no tenía sentido. Entre los árboles, en un claro perfectamente circular, donde la nieve parecía no acumularse de la misma manera, se alzaba una estructura. No era una casa normal. Parecía un domo geodésico, una media esfera gigantesca que brillaba con una luz lechosa y pálida bajo el crepúsculo. A primera vista, parecía hecha de bloques de hielo, camuflándose con el entorno, pero tenía una geometría demasiado perfecta, demasiado humana y a la vez alienígena. Es de cristal», murmuró Valeria, acercándose con cautela, hipnotizada. No era hielo, y tampoco era cristal común. Era un material grueso, translúcido, que parecía palpitar con una energía estática. La estructura tenía la elegancia de un invernadero victoriano olvidado por un dios loco en medio de la nada. «¿Crees que vive alguien ahí?», preguntó Lucía, con un hilo de esperanza en su voz. «No lo sé. Pero es mejor que estar aquí afuera». Corrieron los últimos metros, impulsados por la desesperación. Al llegar a la base del domo, Valeria buscó una puerta. Encontró un panel liso, sin manija, delineado apenas por una fisura en el material. Golpeó con el puño enguantado. El sonido fue sordo, denso, como golpear una roca sólida. «Hola, por favor, ayuda», gritó, golpeando de nuevo. Nada. El silencio de la casa era absoluto. Tiago, desesperado por el frío que ya hacía llorar a su hermana, tomó una piedra grande del suelo, limpió la nieve y miró a su madre. Valeria asintió. No había lugar para la cortesía cuando la muerte les respiraba en la nuca. El niño golpeó con fuerza una de las secciones inferiores, cerca de lo que parecía ser una ventana. Esperaban el estallido de vidrios rotos, pero el material emitió un sonido agudo, como una campana de cristal, y se agrietó en una tela de araña perfecta antes de ceder hacia adentro con un suspiro de aire comprimido. El hueco era lo suficientemente grande para que entraran. Valeria pasó primero a Pedrito, luego ayudó a Lucía, después a Tiago, y finalmente ella se arrastró al interior, raspándose la rodilla contra el borde irregular de la abertura. El interior los dejó sin aliento. Si afuera hacía frío, adentro el aire estaba quieto, suspendido en el tiempo. La temperatura no era mucho más alta, pero la ausencia de viento era un alivio bendito. Estaban en un gran salón circular. No había paredes divisorias, solo columnas del mismo material translúcido que se curvaban hacia arriba para sostener el techo abovedado. Y lo más extraño, todo estaba congelado. No había muebles de madera ni alfombras. Había sillas, mesas, estanterías, pero todo parecía tallado en el mismo material vítreo y gélido, o cubierto por una capa de escarcha tan gruesa que las formas originales se habían perdido. Era un palacio de invierno, hermoso y aterrador. «Parece el castillo de una reina mala», susurró Lucía, su voz resonando con un eco metálico en la gran sala. «No toquen nada», advirtió Valeria, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Había algo en esa casa,
una presencia, una sensación de estar siendo observados por las mismas paredes. Pedrito comenzó a toser, una tos seca y fea. Valeria sabía que no tenían tiempo para admirar la arquitectura. Necesitaban calor. Ya. Tiago, saca lo que queda de leña en tu mochila, ordenó Valeria. Habían recogido algunas ramas secas y trozos de madera vieja en el camino, un instinto de supervivencia que ahora valía oro. Solo quedan 3 trozos grandes y algo de yesca, mamá, dijo el niño, vaciando su carga en el centro de la sala, sobre lo que parecía ser una mesa baja de cristal opaco. Servirá. Tiene que servir. Valeria buscó en sus bolsillos y sacó el encendedor de Antonio, un viejo cipo plateado que ella guardaba como un amuleto. Sus manos temblaban tanto que le costó 3 intentos hacer que la llama brotara. Clic, clic, fuush. La pequeña llama amarilla bailó en la oscuridad del domo. Valeria acercó el fuego a la yesca. El humo comenzó a subir, gris y perezoso, hacia la cúpula invisible en la penumbra. Y entonces sucedió algo imposible. En el momento en que el calor real del fuego lamió la superficie de la mesa de cristal y el aire comenzó a calentarse, la casa reaccionó. Un sonido profundo, como el gemido de un glaciar rompiéndose, vibró bajo sus pies. No era un sonido de destrucción, sino de despertar. «Mamá, mira el techo», dijo Tiago con los ojos abiertos de par en par. Arriba, las vigas translúcidas que formaban la cúpula comenzaron a brillar. No reflejaban la luz del fuego, producían su propia luz. Un resplandor azul cobalto, suave y pulsante, comenzó a correr por las venas de la casa, como si el edificio tuviera un sistema circulatorio y el fuego acabara de bombear sangre caliente a su corazón congelado. El calor se expandió mucho más rápido de lo que una pequeña fogata debería permitir. Era como si la casa tomara esa pequeña ofrenda térmica y la amplificara. El aire gélido se volvió respirable en cuestión de segundos. La escarcha que cubría las paredes cercanas comenzó a retroceder, no derritiéndose en agua, sino sublimándose en una niebla fina y brillante. «Está caliente», dijo Lucía, quitándose los guantes y extendiendo las manos hacia el aire, no hacia el fuego. Valeria se puso de pie, con Pedrito en brazos, girando lentamente. La luz azul iluminaba ahora rincones que antes estaban en sombras. Vio estanterías llenas de frascos que brillaban como joyas, extraños mecanismos de metal y vidrio, incrustados en las columnas. Pero el cambio más drástico estaba ocurriendo bajo sus pies. Valeria sintió que el suelo cambiaba de textura. Miró hacia abajo. El piso, que momentos antes era de un blanco opaco y sucio como el hielo viejo, se estaba volviendo transparente con el calor. Era como estar parada sobre un lago congelado que de repente se aclara. «Mamá, hay algo ahí abajo», gritó Lucía retrocediendo asustada. Valeria bajó la mirada, el corazón deteniéndosele en el pecho. Debajo de sus botas gastadas, bajo una capa de lo que parecía ser vidrio de 30 centímetros de espesor, el material se había vuelto cristalino como el agua pura. Y allí, mirándola fijamente desde las profundidades del suelo, había un rostro. No era un cadáver. No tenía la palidez de la muerte. Era una pintura, o quizás un mosaico increíblemente realista, incrustado en una capa inferior del suelo. Era el rostro de una mujer hermosa, de rasgos afilados y ojos intensos, vestida con ropas de otra época, quizás de los años 50. Pero lo que hizo que Valeria soltara un grito ahogado no fue la belleza de la mujer. Fue su expresión. La mujer en el suelo estaba pintada de tal manera que con el ángulo de la luz azul que ahora bañaba la habitación, parecía estar sonriendo. Una sonrisa de triunfo. Y sus ojos parecían estar clavados directamente en Valeria, y entonces, justo al lado del rostro de la mujer, Valeria vio algo más, unas letras doradas que brillaban bajo el vidrio, reveladas por el calor. «Solo el calor de la verdadera pérdida puede derretir mi legado». Un estruendo metálico resonó en algún lugar profundo de la casa, como si grandes engranajes estuvieran girando por primera vez en décadas. Las luces azules parpadearon y se volvieron de un ámbar cálido.
La casa no solo los había recibido, los estaba analizando. Valeria abrazó a sus hijos con fuerza. Habían escapado del frío de la montaña, pero acababan de entrar en algo mucho más complejo y peligroso. Estaban dentro de un rompecabezas gigante y acababan de mover la primera pieza. Si estás viendo esto desde la comodidad de tu hogar, da gracias por el techo que te cobija. Pero dime, ¿alguna vez has sentido un frío tan profundo que te hizo dudar si seguías vivo? Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad o país estás viendo esta historia y si te atreverías a pasar una noche en la casa de hielo. Valeria miró a Tiago, luego a Lucía y a su pequeño Pedrito. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una curiosidad voraz. Esa casa escondía algo. Esa mujer en el suelo escondía algo. Y Valeria, la viuda que lo había perdido todo, sintió por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, el destino la había traído aquí no para morir, sino para encontrar algo que le habían robado. Una oportunidad. Pero entonces, un ruido seco, diferente a los de la casa, vino de la entrada por donde habían roto el cristal. Un crujido de nieve pisada. Alguien o algo estaba afuera, olfateando el rastro que habían dejado. Valeria apagó el encendedor, pero la casa ya brillaba con luz propia. No había dónde esconderse. El enigma acababa de comenzar. El crujido exterior cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando tras de sí un silencio espeso que parecía presionar contra los tímpanos. Valeria contuvo la respiración, con la mano aún sobre el encendedor, sus ojos fijos en la negrura más allá del cristal roto. Pasaron 10 segundos, 20, un minuto entero que se sintió como una eternidad. Finalmente, una sombra se movió entre los árboles, pero no era humana. La cornamenta de un ciervo se perfiló brevemente contra la nieve antes de desaparecer en la espesura. Un suspiro colectivo escapó de los pulmones de la familia, liberando una tensión que había estado a punto de romperlos. No eran lobos, ni era el camionero regresando para terminar su cruel obra. Por ahora, estaban solos. Pero esa soledad, dentro del domo, tenía un sabor distinto. Ya no era el abandono de la carretera, era una soledad vigilada. Valeria volvió su atención al suelo, donde la transparencia térmica había revelado el rostro de la mujer misteriosa. La pintura, protegida bajo capas de material vítreo, era de un realismo perturbador. La dama retratada poseía una elegancia severa, con el cabello recogido en un moño estricto y una bata de laboratorio que contrastaba con un collar de perlas. A su alrededor, pintados con exquisito detalle, había matraces, alambiques y fórmulas químicas que Valeria no lograba descifrar. «Es ella, la dueña de todo esto», murmuró Tiago, arrodillándose con cuidado, temeroso de que el suelo se quebrara bajo su peso, aunque la superficie era sólida como el granito. «Parece una científica», observó Valeria frunciendo el ceño. Recordó vagamente historias que su abuelo contaba sobre una excéntrica inventora que había comprado tierras en la Sierra Alta hacía más de 60 años, una mujer obsesionada con la preservación y el tiempo. Decían que buscaba detener la vejez, congelar la belleza para siempre. Nadie supo nunca qué fue de ella, hasta ahora. El calor residual de la pequeña fogata seguía obrando milagros en la arquitectura. A medida que la temperatura ambiente subía un par de grados, las paredes curvas del domo comenzaron a perder su opacidad lechosa. Lo que antes parecían simples bloques de construcción revelaron ser, en realidad, inmensas estanterías empotradas en la propia estructura del edificio. «Mamá, mira las paredes», señaló Lucía, su dedo temblando ligeramente. Valeria se levantó y se acercó al perímetro. El vidrio se había aclarado lo suficiente para ver lo que se ocultaba en su interior. Cientos, tal vez miles de frascos de cristal estaban sellados al vacío dentro de los muros. Contenían líquidos de colores hipnóticos, violetas profundos, azules eléctricos, verdes que parecían tener luz propia y un carmesí denso que recordaba a la sangre arterial. Junto a una de las secciones, una placa de metal grabada, ahora legible gracias al deshielo, rezaba: «Colección C4, compuestos volátiles,
Advertencia: la estabilidad molecular depende del equilibrio térmico absoluto. El frío preserva, el calor excesivo detona. Valeria retrocedió instintivamente, como si la placa la hubiera mordido. Entendió de golpe la naturaleza de su refugio. No estaban simplemente en una casa, estaban dentro de un laboratorio gigante, un organismo químico dormido. La casa era un rompecabezas térmico mortal. Si hacía demasiado frío, morirían de hipotermia, pero si calentaban demasiado el ambiente, esos líquidos en las paredes podrían reaccionar de formas catastróficas. Estaban caminando sobre la cuerda floja, y el fuego que habían encendido era su única red de seguridad, pero también su potencial verdugo. «Nadie toque las paredes», ordenó Valeria con una voz que no admitía réplica, su tono endurecido por el miedo. «Tiago, aleja a tus hermanos del perímetro. Quédense en el centro, cerca del calor, pero no aviven más el fuego por ahora». La situación se volvía cada vez más precaria. La madera que habían traído se consumía con una rapidez alarmante. La llama, que minutos antes había sido vigorosa, ahora comenzaba a languidecer, reduciéndose a brasas anaranjadas que parpadeaban con debilidad. Con la disminución del fuego, la luz azulada que emanaba del techo comenzó a atenuarse, y el frío, ese enemigo paciente y despiadado, empezó a reptar de nuevo por el suelo, volviendo a opacar el vidrio bajo sus pies y ocultando el rostro de la inventora. Pedrito, que había estado adormilado por el calor momentáneo, comenzó a gemir. El sonido fue subiendo de volumen hasta convertirse en un llanto agudo y desesperado. «¡Hambre! ¡Mami! ¡Hambre!», sollozó el pequeño, llevándose las manos al estómago vacío. El corazón de Valeria se contrajo dolorosamente. No tenían nada, ni una galleta, ni un trozo de pan. Había revisado su bolso 3 veces, con la esperanza irracional de encontrar algo olvidado, pero solo halló pelusa y un pañuelo viejo. «Tengo sed, mamá», añadió Lucía, sus labios secos y agrietados. Valeria miró alrededor con desesperación. Podían derretir nieve para beber, eso era fácil, pero la comida era otro asunto. Si esa mujer, esa alquimista, había vivido allí, tenía que haber una despensa. La gente no sobrevive en la montaña solo con químicos y cristales. Tenía que haber provisiones. «Tiago, toma la linterna del celular, apaga la pantalla para ahorrar batería y ayúdame a buscar», dijo Valeria, sacando su teléfono. Le quedaba un 15% de carga. Era su única fuente de luz portátil. «Busquen cualquier cosa que parezca una puerta, un armario, una caja, algo que no sea vidrio». Se separaron con cautela, moviéndose en la penumbra creciente. Valeria exploró el lado norte del domo, pasando los dedos suavemente por las superficies frías, buscando alguna irregularidad, algún botón oculto. Sus dedos se entumecían rápidamente. La temperatura estaba bajando de nuevo a niveles peligrosos. «Aquí no hay nada, mamá». «Solo más botellas raras», dijo Tiago desde el otro extremo de la sala. Su voz temblaba tratando de ocultar el pánico que sentía al ver que la oscuridad ganaba terreno. De repente, Lucía, que se había quedado cerca de una columna central gruesa que sostenía la cúspide del domo, llamó su atención. «Mami, esta cosa tiene una manija». Valeria corrió hacia ella. En efecto, incrustada en la base de la columna de cristal, había una pieza de metal oxidado que sobresalía ligeramente. Parecía una manivela industrial, de esas que se usaban antiguamente para arrancar motores o abrir compuertas pesadas. Estaba cubierta de una capa gruesa de escarcha. «Déjame ver». Valeria le entregó a Pedrito a su hermana y agarró la manivela con ambas manos. Intentó girarla. Estaba atascada, soldada por años, quizás décadas, de congelamiento. «¡Maldición!», gruñó haciendo fuerza hasta que los tendones de su cuello se marcaron. El metal ni siquiera gimió. Era inútil. Entonces, recordó la lección que la casa les estaba enseñando desde que llegaron. El calor es la llave. «Tiago, trae una de las piedras que pusimos alrededor de la fogata», ordenó. «Rápido, usa tu gorro para no quemarte las manos». El niño obedeció al instante. Corrió hacia las brasas moribundas, envolvió una piedra caliente en su gorro de lana
y se la llevó a su madre. Valeria tomó la piedra humeante y la presionó directamente contra el eje de la manivela metálica. El choque térmico produjo un siseo agudo. El hielo comenzó a derretirse, goteando agua sucia sobre el suelo inmaculado. Valeria mantuvo la piedra allí, soportando el calor que traspasaba la lana y le quemaba levemente las palmas hasta que sintió que el metal se expandía. «Ahora, ayúdame, hijo», los dos a la vez. Tiago puso sus manos sobre las de su madre. A la cuenta de 3, ambos tiraron con todas sus fuerzas. 1, 2, 3. Hubo un chasquido fuerte, como el disparo de un arma seguido de un chirrido agónico de metal contra metal. La manivela se dio media vuelta, luego otra y otra más. El suelo bajo sus pies vibró nuevamente. Esta vez, el sonido no vino de las paredes, sino de una sección del muro interior, justo detrás de la columna. Un panel rectangular, perfectamente camuflado hasta ese momento, se deslizó hacia un lado con un susurro hidráulico, revelando un hueco oscuro en la pared curva. El aire que salió de ese hueco olía a polvo antiguo, a electricidad estática y a aceite de máquinas. «¿Es la cocina?», preguntó Lucía, con los ojos llenos de esperanza. Valeria apuntó con la luz moribunda de su celular hacia el interior del compartimento secreto. No había estantes con latas de conserva, ni sacos de harina. El espacio era pequeño, apenas un nicho, ocupado enteramente por una consola de aparatos electrónicos que parecían sacados de una película de ciencia ficción de los años 50. Había diales, agujas oscilantes y en el centro un enorme transmisor de radio con válvulas de vacío. Lo más sorprendente era que las válvulas estaban tibias. Emitían un brillo naranja muy tenue. Alguien o algo había mantenido ese equipo en modo de espera durante medio siglo, alimentado quizás por alguna batería geotérmica oculta en las profundidades de la montaña. «No es comida», susurró Valeria, sintiendo cómo la decepción la golpeaba físicamente. Sus hijos iban a morir de hambre si no encontraba algo pronto. Estaba a punto de darse la vuelta, derrotada, cuando el radio emitió un sonido. «Ksh, clac, ksh». La estática rompió el silencio. Valeria se paralizó. Tiago agarró el brazo de su madre con fuerza. La aguja del dial se movió sola, buscando una frecuencia, saltando de un lado a otro como si una mano invisible la estuviera manipulando. Y entonces, entre la lluvia de ruido blanco, surgió una voz. No era una transmisión de una estación lejana. La señal era demasiado limpia, demasiado fuerte, carente de la interferencia atmosférica habitual. Venía de muy cerca. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí arriba?» La voz era un susurro rasposo, masculino, cargado de urgencia y dolor. «He escuchado los pasos. He sentido el cambio de temperatura». Valeria retrocedió un paso, horrorizada. La voz no venía de afuera, no venía de la ciudad. «Por favor», continuó la voz tosiendo. «Llevo 3 días en la oscuridad. El frío casi me tiene. Si han encendido el fuego, si han despertado a la casa, tienen que sacarme de aquí». Valeria miró el aparato con incredulidad y luego miró el suelo bajo sus pies. «¿Quién es usted?», preguntó Valeria, acercándose al micrófono de baquelita con la voz temblorosa. Hubo una pausa, solo el zumbido eléctrico llenando el aire. «Soy una equivocación», respondió el hombre, y se escuchó una risa seca, sin humor. «Vine a robarla, igual que ustedes. Pero la casa de hielo no perdona a los ladrones torpes. Estoy atrapado en el nivel inferior, en la sala de máquinas. Y escúchame bien, mujer. Si no me sacas, todos moriremos». «No voy a ayudar a un ladrón», espetó Valeria, su instinto de protección activándose. «No sé quién es, pero no voy a abrir ninguna puerta». «Tienes que hacerlo», gritó la voz, perdiendo la compostura, y el sonido saturó el pequeño altavoz. «No entiendes. Al encender la chimenea activaste el ciclo de deshielo, pero no tienes el código para purgar la presión. Esas paredes llenas de químicos. Si la temperatura sigue subiendo sin ventilación, este lugar se convertirá en una bomba de gas venenoso en menos de 1 hora.
Yo sé dónde están las válvulas. Yo sé dónde está la comida. Ayúdame, o mira a tus hijos asfixiarse. El silencio volvió a caer sobre el domo, más pesado que nunca. Valeria miró los frascos en las paredes. ¿Estaba mintiendo? ¿Era una trampa para que ella bajara la guardia y lo liberara? Pero la mención de la comida fue un dardo directo a su necesidad. Y la amenaza del gas. Miró la placa de advertencia de nuevo. El calor excesivo detona. Tenía lógica. Una lógica retorcida y cruel, pero lógica al fin. «Mamá, tengo miedo», lloró Pedrito. Valeria cerró los ojos un segundo, inhalando el aire frío. Estaba atrapada entre la nieve mortal afuera, los químicos inestables adentro y un desconocido desesperado debajo de sus pies. «Dime qué tengo que hacer», dijo Valeria al micrófono, con una frialdad que la sorprendió a ella misma. «Busca la baldosa con el símbolo del sol cerca de la entrada», indicó la voz recuperando un tono calculador. «Pero ten cuidado, el mecanismo necesita un peso exacto y calor corporal simultáneo para desbloquear el acceso a las escaleras. 30 kilos, ni más ni menos. El peso de un niño». Valeria miró a Tiago. Él pesaba poco más de 30 kilos. La mirada del hombre en la radio, aunque invisible, se sentía sobre ellos, pesando y midiendo sus vidas como ingredientes en un experimento macabro. La trampa estaba tendida, y el tiempo corría. 30 kilos, repitió Valeria, y la cifra flotó en el aire gélido como una sentencia. Sus ojos se desviaron involuntariamente hacia Tiago. El niño, delgado por la mala alimentación de los últimos meses, pero fibroso y resistente, la miraba con una mezcla de terror y una valentía prematura que le partía el corazón. «Puedo hacerlo, mamá», dijo él dando un paso adelante. Su voz temblaba, pero sus puños estaban cerrados con determinación. «Si eso abre la despensa, si eso nos salva del gas, lo haré». «¡No!». El grito de Valeria fue instintivo, una explosión de protección materna. «Nadie va a usarte como una llave. ¡Nadie!». Se volvió hacia el micrófono de Baquelita, su rabia calentando más su cuerpo que la propia fogata. «Escúchame bien, tú, quien quiera que seas», gruñó. «No voy a poner a mi hijo en ningún mecanismo de esta casa maldita. Si sabes otra forma, dímela. Si no, prepárate para congelarte ahí abajo, porque prefiero arriesgarme con el frío que entregarte a uno de los míos». El silencio del otro lado de la línea fue denso, cargado de una frustración palpable. Se escuchó un golpe metálico, como si el hombre hubiera pateado algo en su encierro. «Eres una necia sentimental», siseó la voz destilando veneno. «La alquimista diseñó esto para probar el compromiso. Sacrificio por conocimiento. Así reza su lema. Sin el peso y el calor biológico exacto, el sensor no se activará. El sistema creerá que es un objeto inanimado y no abrirá la compuerta. Se necesita vida». Valeria miró alrededor, desesperada. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando una solución lateral, un truco, algo que burlara la inteligencia perversa de la casa. Sus ojos se posaron en las piedras que rodeaban la fogata. Estaban calientes, radiantes de energía térmica acumulada. Y había rocas más grandes apiladas en una esquina, restos de alguna decoración antigua o derrumbe parcial. «Tiago, Lucía, ayúdenme a traer esas rocas. Las más grandes», susurró Valeria, ideando un plan sobre la marcha. «Vamos a darle a esta casa el peso que quiere, y el calor se lo daremos también». Trabajaron con frenesí, arrastraron piedras pesadas de granito decorativo hasta la baldosa marcada con un sol estilizado cerca de la entrada principal. Valeria calculó el peso a ojo, levantando cada roca y comparándola con el recuerdo del peso de su hijo en brazos. Apiló una pirámide inestable de piedras frías sobre el sensor. Nada ocurrió. «Falta el calor», murmuró. Corrió hacia la fogata. Sacó las brasas más grandes y ardientes con la ayuda de 2 trozos de leña a modo de pinzas, ignorando el peligro de quemarse. Con cuidado quirúrgico, colocó las brasas encendidas entre los huecos de las piedras frías apiladas sobre el sensor. Luego se quitó su propio abrigo y lo envolvió alrededor del montículo de rocas, creando un núcleo térmico concentrado,
simulando un cuerpo vivo febril. Todos contuvieron el aliento. El sensor bajo la baldosa parpadeó. Una luz roja, luego naranja. La casa estaba pensando, analizando la ofrenda. ¡Clac! La luz se volvió verde. Un zumbido hidráulico recorrió el suelo. No se abrió una puerta en la pared, sino que una sección circular del piso, justo en el centro de la sala, comenzó a descender en espiral, revelando una escalera de caracol hecha de metal oscuro que se hundía en las entrañas de la tierra. Al mismo tiempo, un panel lateral en la pared oeste se deslizó hacia arriba, mostrando estantes repletos de latas oxidadas pero selladas. ¡Comida! ¡Sí!, gritó Tiago, corriendo hacia la despensa. Pero la victoria duró poco. El zumbido no se detuvo. El mecanismo de apertura de la despensa estaba conectado fatalmente al sistema de seguridad del sótano. Al burlar el sensor de entrada, Valeria había desbloqueado todo el nivel inferior. El sonido de pasos pesados, metálicos, resonó desde el hueco de la escalera de caracol. Pasos rápidos, furiosos, subiendo hacia ellos. ¡La trampa!, exclamó Valeria, comprendiendo su error demasiado tarde. El hombre no necesitaba que ella bajara. Solo necesitaba que desbloqueara el sello de seguridad desde arriba. «¡Niños, atrás!», gritó, empujando a Lucía y agarrando a Pedrito. Tiago se detuvo en seco con 2 latas de duraznos en las manos. Una figura emergió de la oscuridad del hueco de la escalera. No era un monstruo, pero su aspecto era lo suficientemente aterrador. Era un hombre alto, demacrado, con el rostro sucio de grasa y hollín. Llevaba una chaqueta de cuero cara pero destrozada, y en su mano derecha empuñaba una llave inglesa enorme, oxidada y amenazante. Sus ojos, inyectados en sangre por días de encierro y oscuridad, recorrieron la sala con una codicia maníaca hasta fijarse en Valeria. «Ingeniosa, muy ingeniosa», dijo el hombre, respirando con dificultad, su voz la misma que salía por la radio, pero ahora sin la distorsión, cruda y peligrosa. Usar piedras calientes. La vieja bruja que construyó esto estaría impresionada. Yo, por otro lado, estoy simplemente aliviado. «Aléjate de nosotros», advirtió Valeria, retrocediendo hacia la fogata, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Solo tenía el palo quemado que usaba para mover las brasas. El hombre, Garrett, soltó una carcajada seca y avanzó cojeando. «Tranquila, mamá osa. No me interesan tus cachorros, ni siquiera me interesan esas latas de comida podrida que tu hijo está abrazando». Señaló las paredes brillantes con la llave inglesa. «Vine por lo que vale dinero de verdad, la fórmula, el legado de la alquimista. ¿Sabes lo que hay en esos frascos? No es veneno, ni medicina. Es la base para un combustible sintético eterno. Energía líquida. Vale millones en el mercado negro. Y la fórmula maestra está aquí, en alguna parte». Garrett se acercó a la consola de radio y la golpeó con frustración. «Estuve 3 días atrapado abajo intentando hackear el sistema desde el núcleo, pero necesitaba que alguien activara el ciclo térmico desde arriba. Gracias por ser mi llave maestra». Valeria vio la oportunidad. Mientras Garrett divagaba sobre su tesoro, le dio una señal imperceptible a Tiago con los ojos. «Corre». Tiago entendió. Con un movimiento rápido, lanzó una de las latas de duraznos hacia la cabeza de Garrett. El hombre reaccionó rápido, esquivando el proyectil que se estrelló contra una vitrina de cristal, rompiéndola en 1000 pedazos. El estruendo fue ensordecedor. «Pequeño demonio», rugió Garrett, girándose hacia el niño. «Corre, Tiago, sube», gritó Valeria. No había a dónde ir más que hacia arriba. Había una pasarela estrecha que bordeaba la cúpula, accesible por una escalera de mano adosada a la pared que llevaba a lo que parecía ser un antiguo observatorio o estudio privado en la cima del domo. Valeria empujó a Lucía hacia la escalera de mano y cargó a Pedrito en su espalda con la manta, atándolo rápidamente a su torso. Agarró el palo ardiendo de la fogata y se interpuso entre el hombre y sus hijos. «Suban. No miren atrás». Garrett se recuperó de la sorpresa y cargó contra Valeria. Ella lanzó una estocada con el palo en llamas buscando su cara. Garrett
Levantó el brazo protegido por el cuero de la chaqueta y desvió el golpe, pero las brasas le quemaron la mano. Aulló de dolor y furia, soltando la llave inglesa que cayó con un estruendo metálico. Aprovechando la distracción, Valeria corrió hacia la escalera. Tiago y Lucía ya estaban a medio camino. Ella trepó con una agilidad nacida de la pura adrenalina, sintiendo el peso de Pedrito tirando de ella hacia atrás. «¡No escaparán!», gritó Garrett desde abajo, recuperando su arma y corriendo hacia la escalera. Valeria llegó a la plataforma superior, una especie de balcón de vidrio suspendido en el aire, justo debajo del vértice de la cúpula. Desde allí podía ver todo el salón principal abajo. Tiago y Lucía se agruparon en una esquina, temblando. Garrett comenzó a subir. «Detente o rompo todo esto», amenazó Valeria, agarrando un objeto pesado de una mesa cercana. Era un libro encuadernado en metal y cuero, increíblemente pesado. El diario de la alquimista. Garrett se detuvo a mitad de la escalera, jadeando. Miró hacia arriba y sonrió con malicia. «Adelante, rómpelo. Si dañas la estructura, el gas se libera. Moriremos todos. Pero tú verás a tus hijos morir primero». «¿Qué quieres?», preguntó Valeria, acorralada. «La fórmula. Debe estar en ese libro que tienes en la mano. Tíramelo, y los dejaré ir. Les dejaré salir a la nieve para que se congelen en paz». «Es una oferta generosa». Valeria miró el libro. Tenía un candado de combinación complejo en la portada. No podía abrirlo, pero sentía que ese objeto era importante. No por el dinero, sino porque la casa parecía responder a él. El suelo de la plataforma vibraba suavemente bajo sus pies cada vez que acercaba el libro al barandal. «No te creo», dijo ella. «Un hombre que deja morir a niños no cumple promesas». Garrett reinició su ascenso, sus botas resonando en los peldaños de metal. «Bien. A las malas, entonces». Valeria miró a su alrededor buscando una salida. No había otra bajada. Estaban atrapados en la cima del mundo de cristal, pero entonces notó algo. El calor del fuego abajo estaba subiendo, acumulándose en la cúpula. La temperatura allí arriba era mucho más alta que en el suelo, y justo encima de la cabeza de Garrett colgaba una enorme estalactita de condensación congelada que se estaba derritiendo rápidamente, goteando agua sobre el hombre. Pero no era agua normal. Era viscosa. Era refrigerante del sistema de ventilación que se había roto con el impacto de la lata de Tiago. Valeria miró a su hijo, luego a la estalactita, y una idea desesperada cruzó su mente. «Tiago, la onda», susurró, «la que usas para jugar. ¿La tienes?». Tiago asintió, sacando una vieja resortera de madera de su bolsillo trasero. «Apunta a la base de ese carámbano gigante», señaló Valeria al techo, justo sobre la escalera. «Ahora». Garrett estaba a solo 5 escalones de alcanzarlos. Tiago cargó una canica de vidrio que había recogido del suelo. Estiró la goma con manos temblorosas. ¡Zas! El proyectil voló. El sonido del impacto fue seco y preciso. La canica de vidrio golpeó la base de la estalactita de refrigerante congelado justo en su punto de fractura más débil. Hubo un crujido agónico, como el de un hueso rompiéndose, y la masa de hielo viscoso, del tamaño de un hombre adulto, se desprendió del techo abovedado. Garrett levantó la vista un segundo demasiado tarde. El bloque se estrelló contra la escalera de metal justo encima de él, no golpeándolo directamente, pero sí destruyendo los anclajes de los 3 peldaños superiores. La estructura cedió con un chirrido ensordecedor de metal retorcido. Garrett perdió el equilibrio, sus brazos agitándose inútilmente en el aire, y cayó de espaldas hacia el salón principal a 4 metros de altura. Su cuerpo aterrizó con un golpe sordo sobre una pila de mantas y escombros que amortiguaron parcialmente la caída, pero el impacto lo dejó sin aire, retorciéndose en el suelo de cristal. «¡Lo logramos!», exclamó Tiago, con los ojos brillantes de adrenalina. «No celebres todavía», advirtió Valeria mirando hacia abajo. La escalera estaba destrozada. Garrett estaba abajo, herido pero vivo, y ellos estaban atrapados arriba, en la plataforma de observación, sin forma de bajar. «¡Maldita! ¡Maldita seas!»,
gritó Garrett desde el suelo, poniéndose de pie con dificultad, agarrándose las costillas. Su rostro era una máscara de odio puro. Cojeó hasta la consola de control en la pared. ¿Crees que estás a salvo ahí arriba? Voy a quemarlos vivos. Garrett comenzó a manipular los controles de la consola, girando válvulas y golpeando botones al azar con su llave inglesa. ¡No!, gritó Valeria. «Vas a detonar los químicos. Me importa un bledo», respondió él, con una risa demente. «Si subo la temperatura del núcleo, el calor subirá primero a la cúpula. Ustedes se cocinarán como pollos en un horno, y yo saldré por la puerta principal con lo que pueda cargar antes de que esto explote». Un zumbido grave comenzó a emanar de las paredes. Las luces azules de la casa cambiaron a un rojo parpadeante de alarma. El aire en la plataforma superior comenzó a calentarse rápidamente. Ya no era un calor agradable, era sofocante, seco. Valeria sintió que le costaba respirar. «Mamá, quema», lloró Lucía, escondiendo la cara en la falda de Valeria. Valeria miró alrededor de la plataforma de vidrio. Era un estudio circular, lleno de mesas de trabajo y planos antiguos. En el centro había un pedestal con una ranura extraña. Valeria miró el libro pesado que aún sostenía, el diario de la alquimista. La cubierta metálica tenía un relieve que coincidía perfectamente con la forma de la ranura en el pedestal. «Esto no es solo un libro», murmuró Valeria, corriendo hacia el centro. «Es una llave de control». Colocó el libro en el pedestal. Encajó con un clic satisfactorio. El candado del diario se abrió solo y las páginas se desplegaron. Pero no eran de papel. Eran láminas finas de un material flexible y transparente, cubiertas de esquemas luminosos. Al abrirse el libro, una proyección holográfica primitiva, hecha de luz y espejos, surgió del pedestal, flotando en el aire frente a ellos. Mostraba el esquema de la casa. Valeria vio parpadear una zona en rojo intenso. Núcleo térmico, sobrecarga inminente. Y justo al lado, una opción en verde parpadeante. Protocolo de emergencia. 0 absoluto. Abajo, Garrett seguía aumentando la presión de la caldera. El calor subía en oleadas visibles, distorsionando el aire. El piso de vidrio de la plataforma empezaba a estar demasiado caliente al tacto. «Mamá, ¿qué hacemos?», preguntó Tiago, secándose el sudor que le corría por la frente. Valeria leyó rápidamente las notas al margen del holograma. El protocolo 0 absoluto drenaría todo el calor de la casa en segundos, congelando todo instantáneamente para evitar la explosión química. Pero si lo activaba estando ellos allí, sin protección, morirían congelados en un instante. Necesitaban un refugio térmico. El esquema mostraba una pequeña cámara de seguridad oculta detrás de una de las estanterías de la plataforma donde estaban. Cámara de aislamiento. «¡Busquen una puerta oculta!», gritó Valeria señalando la pared curva detrás de ellos. «¡Ahí! Detrás de ese mapa mundi». Tiago y Lucía corrieron hacia el gran mapa antiguo colgado en la pared. Lo arrancaron, revelando una puerta hermética pequeña, como la de un submarino. Valeria intentó girar la rueda de apertura. Estaba dura, pero no atascada. «¡Ayúdenme!». Entre los tres, lograron girar la rueda. La puerta se abrió con un siseo, revelando un espacio minúsculo, apenas un armario forrado de material aislante plateado. Abajo, Garrett miró hacia arriba y vio lo que estaban haciendo. «Ni se les ocurra», bramó, sacando una pistola que había mantenido oculta en su bota hasta ese momento. Apuntó hacia la plataforma de vidrio. ¡Bang! La bala impactó en el suelo de cristal templado, justo a los pies de Valeria, creando una grieta que se expandió rápidamente como una serpiente de hielo. La estructura de la plataforma crujió peligrosamente. «¡Adentro! ¡Todos adentro!». Valeria empujó a los niños dentro de la pequeña cámara. «¿Y tú, mamá?», gritó Tiago tratando de detenerla. «Tengo que activar el protocolo, o explotaremos todos». Valeria cerró la puerta de la cámara de aislamiento, dejando a sus hijos seguros dentro, pero quedándose ella fuera, en la plataforma que se desmoronaba. Miró a través de la pequeña ventanilla redonda de la puerta. Vio las caras aterrorizadas de Tiago y Lucía, y la manita de Pedrito saludando sin entender. «Los amo», articuló con los labios. Se giró hacia el pedestal.
El calor era insoportable. Su ropa empezaba a humear. Abajo, Garrett disparó de nuevo. La bala rozó su hombro, rasgando la tela y quemando la piel, pero Valeria no se detuvo. Su mano golpeó el panel holográfico sobre la opción Protocolo de emergencia. «Congélate en el infierno», gritó Valeria mirando a Garrett a los ojos desde las alturas. La casa respondió. Un sonido como el de una turbina de avión apagándose llenó el aire. Las luces rojas se volvieron de un blanco cegador. Valeria sintió que el aire caliente era succionado violentamente hacia arriba, hacia una ventilación cenital que se abrió en la cúpula, expulsando el calor hacia la tormenta exterior. Y simultáneamente, desde el suelo y las paredes, se liberó una ráfaga de nitrógeno líquido y aire superenfriado a presión. La temperatura cayó 60 grados en 2 segundos. Valeria corrió hacia la cámara de aislamiento. Sus movimientos se volvieron lentos, como si corriera bajo el agua. Sentía que sus pestañas se cristalizaban. Sus pulmones ardían con el frío repentino. Abajo, Garrett intentó correr hacia la salida, pero fue inútil. El frío lo golpeó como una pared física. Se quedó paralizado a medio paso, su grito de furia congelado en su garganta, convertido en una estatua de carne y hueso cubierta de escarcha instantánea. Valeria llegó a la puerta de la cámara. Sus dedos, ya azules y rígidos, resbalaron sobre la rueda de cierre exterior. No podía abrirla desde fuera para entrar. Había cometido un error de cálculo. La puerta solo se abría desde adentro una vez sellada. «¡Tiago!», intentó gritar, pero su voz era un susurro débil. Se desplomó contra la puerta plateada, sintiendo cómo el frío la abrazaba, adormeciéndola. Era un sueño dulce, tentador. Ya no sentía dolor, solo paz. Vio a través del cristal de la ventanilla cómo Tiago golpeaba el vidrio desde adentro, gritando, tratando de abrir la puerta para meterla. «No abras, hijo, te congelarás», pensó ella, cerrando los ojos. La escarcha cubrió su cuerpo. La casa de hielo había reclamado su sacrificio. El silencio volvió a reinar, absoluto y eterno. Pero entonces, algo cálido tocó su mejilla. No era calor de fuego. Era una mano pequeña. Valeria abrió los ojos con dificultad. Todo estaba borroso. ¿Estaba muerta? No. Estaba dentro de la cámara. Tiago y Lucía la habían arrastrado adentro en el último segundo, antes de volver a cerrar la puerta hermética. La habían cubierto con sus propios cuerpos y con las mantas térmicas que había en el refugio. «Mamá, respira», lloraba Lucía. Valeria tomó una bocanada de aire reciclado y tibio. Tosió violentamente. Estaba viva. Miraron por la ventanilla hacia el exterior. El domo era ahora un paisaje lunar de hielo absoluto. Abajo, en el centro del salón, la figura de Garrett permanecía inmóvil, una escultura grotesca de ambición congelada, con la pistola aún apuntando a la nada. «¿Se acabó?», preguntó Tiago. Valeria miró el panel de la cámara. Una luz verde indicaba que el ambiente exterior se estaba estabilizando lentamente. La reacción química crítica se había detenido. El peligro de explosión había pasado. «Sí», susurró ella, abrazándolos tan fuerte que les dolió. Se acabó. Esperaron 1 hora, acurrucados, hasta que el indicador de temperatura exterior marcó niveles seguros. Abrieron la puerta con cautela. El aire en la plataforma era fresco, limpio y olía a ozono. Bajaron por lo que quedaba de la estructura usando una cuerda de emergencia que encontraron en el armario. Al llegar al suelo, evitaron mirar demasiado a la estatua de Garrett. Valeria fue directa al pedestal donde había dejado el libro. El frío extremo no lo había dañado. Al contrario, parecía haberlo curado. El holograma había cambiado. Ahora mostraba un nuevo mensaje. Prueba de sacrificio completada. Acceso a legado autorizado. El suelo bajo el pedestal se abrió suavemente, revelando no una escalera oscura, sino una caja fuerte de cristal puro que subió hasta la superficie. Dentro no había oro ni joyas. Había un solo frasco con un líquido dorado brillante y una carpeta de documentos legales. Valeria tomó la carpeta con manos temblorosas. Eran títulos de propiedad de la tierra,
patentes registradas a nombre de quien sobreviva al invierno, y una fórmula química detallada para crear biocombustible de alto rendimiento a partir de residuos orgánicos simples y frío extremo. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Tiago. Valeria leyó los papeles. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de alivio. «Es nuestro futuro, hijo. Es la energía que el mundo necesita. Y ahora es nuestra». El sol de la mañana comenzó a despuntar sobre las montañas, atravesando el cristal del domo. La luz golpeó el frasco dorado y la casa entera se iluminó como un diamante, refractando arcoíris en cada rincón. Era el amanecer más hermoso que habían visto jamás. Pero afuera, el sonido de sirenas de policía comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose por el camino forestal. El camionero no había vuelto, pero alguien había visto la luz de la explosión de frío en la montaña. El mundo venía a su encuentro. Pero esta vez Valeria no era una viuda desamparada, era la dueña de la casa de hielo. Las sirenas aullaban cada vez más cerca, rompiendo la paz cristalina de la mañana. Valeria apretó la carpeta contra su pecho, sintiendo el latido de su propio corazón resonar contra los documentos que prometían una nueva vida. Pero la presencia de la policía no garantizaba seguridad. En esas montañas olvidadas por la ley, a veces la placa era solo otro disfraz para la corrupción que ya le había quitado todo una vez. «Mamá, ¿nos van a llevar?», preguntó Tiago, mirando con recelo hacia la entrada rota del domo. «Nadie nos va a llevar a ningún lado sin mi permiso», declaró Valeria, su voz firme y cargada de una autoridad nueva, forjada en el hielo de la noche anterior. Miró a Garrett, la estatua humana en medio del salón. Su expresión de terror congelado era un recordatorio macabro de lo que esa casa podía hacer. Valeria sabía que tenía que actuar rápido antes de que llegaran. Si encontraban un cadáver congelado y a una familia de indigentes con una patente millonaria, las preguntas serían interminables y peligrosas. «Escúchenme bien», dijo, reuniendo a sus hijos. «Esta casa es nuestra. La encontramos, la salvamos, y ella nos salvó a nosotros. Pero el mundo de afuera no entiende las reglas del hielo. Van a intentar quitárnosla». Valeria se dirigió a la consola de control, que ahora emitía un zumbido suave y constante. El diario de la alquimista seguía abierto, proyectando esquemas en el aire. Buscó algo específico, una función que había vislumbrado antes. «Modo de ocultación». Tecleó la secuencia que aparecía en el holograma. Las paredes del domo, que ahora brillaban como diamantes bajo el sol, comenzaron a cambiar. El vidrio translúcido se oscureció desde adentro, volviéndose opaco y reflectante hacia el exterior, mimetizándose perfectamente con el entorno nevado y boscoso. Desde fuera la casa parecería ahora una simple formación rocosa cubierta de hielo, invisible para ojos inexpertos. «Lucía, esconde el frasco dorado en tu mochila. Envuélvelo bien», ordenó Valeria. «Tiago, ayúdame a cubrir eso», señaló a Garrett. Arrastraron una vieja lona térmica sobre el cuerpo congelado del intruso, ocultándolo de la vista inmediata. Justo cuando terminaban, las luces de una patrulla se filtraron por la entrada rota. 2 oficiales entraron con armas en mano, seguidos por un hombre bajito y nervioso, que Valeria reconoció al instante. Era el gerente de la compañía minera que la había desalojado, el señor Morales. «¡Quietos ahí!», gritó uno de los policías apuntando a Valeria. Morales se adelantó, mirando el interior del domo con codicia apenas disimulada. «Se lo dije, oficial. Esta mujer es una ocupa. Robó propiedad de la empresa y huyó aquí. Y miren». Su mirada recorrió las paredes de alta tecnología. «Seguramente ha dañado patrimonio histórico». Valeria se irguió cubriendo a sus hijos. «Esto no es propiedad de la mina, Morales, y usted lo sabe. Todo lo que está en esta sierra pertenece a la concesión minera, viuda», escupió Morales con desprecio. «Incluyendo cualquier chatarra que encuentres. Así que entrégame lo que sea que estés escondiendo y tal vez convenza a los oficiales de no arrestarte por allanamiento y daños». El policía bajó el arma ligeramente, confundido por la magnificencia del lugar, pero mantuvo su postura hostil. «Señora,
Tiene que venir con nosotros. Este lugar es peligroso. Valeria sintió la carpeta quemándole las manos. Sabía que, si se la entregaba, Morales la destruiría o la robaría. Necesitaba una distracción, una prueba de fuerza. Miró el diario del alquimista. Había una última función en la página abierta. Demostración de potencia. Tiene razón, oficial. Este lugar es peligroso. Para los mentirosos, dijo Valeria con calma. Pulsó el comando en el libro. El suelo vibró. La consola central se iluminó con una luz dorada intensa. El sistema de calefacción geotérmica, ahora alimentado por la fórmula sintética residual en las tuberías, se activó al máximo. Un chorro de vapor puro y aromático salió de las ventilaciones superiores, llenando el domo de una niebla cálida y fragante. Pero lo más impresionante ocurrió afuera. Los oficiales y Morales miraron hacia la entrada. La nieve alrededor del domo se estaba derritiendo a una velocidad sobrenatural, y en su lugar brotaban flores. No flores normales, sino cristales de hielo que florecían con formas botánicas, creciendo desde el suelo en segundos, creando un jardín de invierno instantáneo y espectacular que bloqueaba la salida de la patrulla. «¿Qué diablos es esto?», gritó Morales, retrocediendo asustado. «Es el legado del alquimista», dijo Valeria, levantando la carpeta. «Y estos documentos prueban que la propiedad fue abandonada hace 50 años y reclamada legítimamente bajo la ley de hallazgos y supervivencia». Valeria extendió un papel específico de la carpeta, uno que tenía un sello notarial antiguo pero válido. «Léalo, oficial. Quien active el núcleo y sobreviva a la prueba de frío será reconocido como el guardián. Eso es ley. Y este hombre», señaló a Morales, «no tiene jurisdicción aquí». El policía tomó el papel, dudando. Morales intentó arrebatárselo, pero el oficial, cansado de la arrogancia del gerente y asombrado por el milagro que acababa de presenciar, lo empujó hacia atrás. «Déjeme ver eso». El oficial leyó. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Esto es un título de propiedad al portador, registrado en el Catastro Nacional. Es legal». Morales se puso rojo de ira. «Es falso. Esa mujer es una ladrona. Arréstela». En ese momento la lona que cubría a Garrett se deslizó un poco, revelando una mano congelada aferrada a una pistola. El otro policía jadeó y apuntó su arma hacia el cuerpo. «Hay un hombre armado. Un intruso», explicó Valeria rápidamente. «Intentó matarnos y robar la casa. El sistema de seguridad se activó. Nosotros solo nos protegimos». Los policías se acercaron a Garrett con cautela. Comprobaron que era una amenaza neutralizada. Miraron a Valeria con otros ojos. Ya no veían a una viuda desamparada, sino a una sobreviviente que había defendido su hogar contra un criminal armado. «Señor Morales», dijo el primer oficial, guardando su arma y volviéndose hacia el gerente con frialdad, «creo que tenemos que tener una larga conversación sobre por qué usted estaba tan interesado en venir aquí y por qué nos mintió sobre la Ocupa y sobre ese camión que la dejó abandonada, del cual tenemos reportes». Morales palideció. Se dio cuenta de que su influencia terminaba donde empezaba el misterio de la casa de hielo. Valeria abrazó a sus hijos. Habían ganado, no por la fuerza bruta, sino por la resistencia. El frío había sido su prueba, y el calor de su unión, su salvación. Los policías escoltaron a un protestante Morales fuera del domo. Antes de salir, el oficial se volvió hacia Valeria y se tocó la gorra con respeto. «Buena suerte con su casa, señora. Si necesita algo, llámenos». Cuando el sonido del motor de la patrulla se alejó, llevándose la amenaza humana, Valeria se dejó caer en una de las sillas de cristal, agotada pero exultante. Tiago se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Ahora somos ricos, mamá?». Valeria miró el frasco dorado que Lucía sacaba de su mochila. Ese líquido podía iluminar ciudades enteras, sin contaminar. Podía cambiar el mundo. «Sí, hijo, pero no solo de dinero. Somos dueños de nuestro destino». Miró alrededor. La casa, ahora tranquila, parecía sonreírle. El rostro de la mujer en el suelo ya no parecía desafiante, sino satisfecho. Había encontrado a su heredera.
El frío duele, pero también conserva la verdad hasta que alguien tiene el valor de descongelarla. Valeria encontró su fuego en el hielo. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a enfrentar para encontrar tu propio tesoro? El futuro se extendía ante ellos, brillante y claro como el cristal. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria no sintió frío. Antes de que el hielo se derrita por completo y descubras el destino final de Valeria, quiero que te detengas un momento. ¿Qué harías tú con un poder capaz de cambiar el mundo? ¿Lo venderías al mejor postor para vivir en el lujo o lo usarías para proteger a los que, como tú, han sufrido el frío de la indiferencia? Déjame tu teoría en los comentarios antes de leer el desenlace. El sol del mediodía bañaba la montaña, pero dentro del domo, la atmósfera era de una serenidad clínica. Los equipos de emergencia, alertados por el oficial que había validado los títulos de Valeria, habían llegado con equipos especializados. Garrett, el intruso, no estaba muerto. La tecnología de la alquimista era mucho más sofisticada que un simple congelador. El hombre estaba en un estado de animación suspendida, preservado perfectamente para enfrentar la justicia. Cuando los técnicos iniciaron el protocolo de descongelación controlada, bajo custodia policial, su destino quedó sellado. Despertaría en una celda de máxima seguridad, acusado de intento de homicidio y robo de propiedad privada. Su codicia lo había llevado a una prisión de la que ningún calor podría liberarlo. En los días siguientes, la noticia del milagro en la sierra corrió como la pólvora. Abogados, científicos y empresarios de la energía intentaron sitiar la propiedad, pero Valeria ya no era la mujer asustada que pedía limosna. Asesorada por un bufete legal honesto que se ofreció a ayudarla tras conocer su historia, Valeria blindó la patente del biocombustible. No se venderá a ninguna corporación que busque monopolizarlo, declaró Valeria frente a las cámaras de televisión que habían subido hasta el campamento base. La energía de la casa de hielo será pública, barata y, sobre todo, para aquellos que, como mi esposo, murieron trabajando para enriquecer a otros. La transformación fue absoluta. El dinero de las licencias comenzó a fluir, no como un río, sino como un océano. Pero Valeria no abandonó el domo. Al contrario, lo convirtió en su verdadero hogar. 6 meses después, la primavera había llegado a las montañas y el contraste era brutalmente hermoso. Donde antes había nieve mortal y viento aullante, ahora se extendía un jardín vibrante. La tecnología de la casa, comprendida y dominada por Valeria y un equipo de ingenieros, mantenía un microclima perfecto alrededor de la estructura. Valeria caminaba por el sendero de entrada, que ya no era de barro sino de piedra blanca pulida. Llevaba un vestido de lino suave, color crema, y su cabello, antes opaco y descuidado, brillaba bajo el sol, recogido con una elegancia natural. No había rastro de la viuda indigente en su postura. Caminaba con la seguridad de una reina que inspecciona sus dominios. En el jardín, Tiago y Lucía corrían persiguiendo a un perro que habían adoptado, un pastor alemán que ladraba felizmente. Pedrito, ahora más robusto y sonrosado, jugaba en un arenero diseñado especialmente para él. Ya no había tos, ni hambre, ni miedo en sus ojos. «Señora Valeria», una voz interrumpió sus pensamientos. Era su asistente personal, un joven abogado que llevaba una tablet en la mano. Acaba de llegar el informe final sobre la demanda colectiva. Valeria tomó el dispositivo. Sus ojos escanearon el documento y una sonrisa, fría pero justa, curvó sus labios. El señor Morales, el gerente corrupto de la mina, había sido destituido. La investigación iniciada tras el incidente en el domo había destapado décadas de fraude, negligencia y robo de pensiones a las viudas de los mineros. Morales no solo había perdido su trabajo, sino que todas sus propiedades habían sido embargadas para pagar las indemnizaciones. Ahora, él era quien estaba en la calle, mirando los escaparates de una vida que ya no podía costear. «Excelente», dijo Valeria. «Asegúrate de que el fondo de becas para los hijos de los mineros reciba la primera inyección de capital hoy mismo, que nadie más tenga que dejar la escuela por falta de zapatos. Pero la justicia poética
no terminó ahí. A cientos de kilómetros, en un comedor de carretera grasiento y decadente, un hombre miraba la televisión colgada en la esquina mientras comía una sopa fría. Era el conductor del camión, el mismo que había abandonado a Valeria y a sus hijos en la tormenta por unos aretes. En la pantalla vio el reportaje especial, La mujer de cristal, de la indigencia a la innovación energética. Vio a Valeria, radiante, cortando la cinta de una nueva planta de energía limpia. La reconoció al instante. El hombre se atragantó con su comida. Se dio cuenta, con un horror que le heló la sangre, que había tenido a la dueña de una fortuna millonaria en su asiento de copiloto y la había echado a la nieve. La culpa y el arrepentimiento serían sus compañeros de viaje por el resto de sus miserables días. Al caer la tarde, Valeria entró en el salón principal del domo. El suelo de cristal estaba despejado y limpio. La pintura del alquimista seguía allí, bajo sus pies. Valeria se agachó y tocó el vidrio templado. «Gracias», susurró. «Cuidaré de tu legado. No dejaremos que el frío vuelva a entrar». Sintió una vibración cálida en sus dedos, como si la casa le respondiera. Esa noche cenaron juntos en una mesa de madera real, con comida caliente y abundante. Tiago contó chistes, Lucía dibujó flores en su cuaderno nuevo y Pedrito se durmió en el regazo de su madre, seguro y amado. Valeria miró a través de las paredes transparentes hacia las estrellas. El universo le había quitado mucho, pero le había devuelto el doble. Había aprendido que el verdadero tesoro no era el combustible dorado ni los títulos de propiedad. El tesoro era la capacidad de resistir el invierno más crudo sin dejar que el corazón se congelara. La casa de hielo ya no era un enigma mortal, era un faro, y Valeria, la viuda que llegó temblando, era ahora la guardiana del fuego. ¿Te ha gustado esta historia de supervivencia y justicia? Si es así, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos donde el misterio y la emoción se encuentran. Y recuerda, a veces es necesario atravesar el frío más intenso para descubrir de qué estamos hechos realmente. Hasta la próxima historia.